nombre es Paula Médico y les quiero dar la bienvenida a los que se sumaron ahora a la tarde al Congreso, a este cuarto Congreso de Terapias Complementarias basadas en neurociencias y medicina ancestral, en nombre de Fundación Columbia, y la Escuela Bioneurovida. Las técnicas que voy a estar compartiendo hoy son producto de los años de trabajo y de investigación de un grupo de investigadores que se enfocaron en comprender diferentes técnicas y aprendizajes provenientes de la sabiduría ancestral para entender desde las neurociencias cómo es que funcionan y qué es lo que hacen tanto en nuestro cuerpo como en nuestro cerebro. ¿Sí? Porque observando históricamente la sabiduría ancestral proveniente del yoga, de la ayurveda, del kundalini, de la medicina germánica, de los diferentes chamanismos, se aplicó siempre para la gestión humana, para resolver las problemáticas que teníamos como seres humanos. Y eran efectivas. Pero bueno, con la visión moderna, todo este saber se empezó a dejar más de lado y desde la ciencia moderna hay cosas que no se terminan de resolver, pero que con estos conocimientos ancestrales sí se resolvían. Una de estas temáticas que se resuelven con el conocimiento ancestral tiene que ver con la gestión del trauma. Pero antes de empezar a hablar de la técnica para gestionar el trauma, quería repasar un poquito qué es un trauma y qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando generamos un trauma, ¿sí? Primero que nada, el trauma es un mecanismo de defensa que tenemos, es un sistema de adaptación que creamos para poder gestionar y resolver la realidad. ¿Por qué hay dos personas frente a un mismo hecho generan un trauma, una genera un trauma y la otra no? Porque cuando enfrentamos este evento que genera un estrés elevado, que lo vimos como catastrófico y amenazante, una de las dos personas, la que queda con trauma, no logra conectar con sus recursos para resolverlo. Y al no conectar con los recursos, se activa algo que se llama el camino corto, ¿sí? Nosotros cotidianamente en general trabajamos con nuestra mente racional, que es la corteza frontal y prefrontal, que es la que constantemente está buscando y analizando y resolviendo la situación, buscando los recursos para resolver el problema que nos enfrenta o que nos aparece en la realidad. Cuando entramos en una situación que nos genera muchísimo estrés y no logramos conectar con los recursos, lo que se activa es el camino corto, y en lugar de funcionar la corteza frontal y prefrontal, lo que funciona es la amígdala. La amígdala está en la base del cerebro, muy arriba, muy atrás, y es parte de nuestro cerebro más primitivo, ¿sí? Y no tiene un pensamiento lógico racional. En parte es uno de los motivos por los cuales no podemos razonar un trauma. Uno puede estar hablando con una persona que tiene un trauma porque sufrió un choque y entra en un ataque de pánico por solo subirse al auto, y uno le puede estar explicando, pero el auto está parado, estamos en una calle de estacionamiento, no hay ningún auto en movimiento, y toda la información del entorno, de la realidad, dice que lógicamente es imposible que exista otro nuevo choque, pero la persona entra en crisis igual. ¿Por qué? Porque no lo puede razonar. Porque el trauma queda totalmente aislado, ese recuerdo que está en la red neuronal, queda totalmente aislado de la corteza frontal. Está desconectado. Al estar desconectado de esta corteza frontal, está desconectado de la corteza sensorial, que es la que nos permite entrar en contacto con la realidad y que me dice, hoy estoy acá presente. Lo que hace es conectar con el trauma, y el trauma siempre queda vigente, siempre queda activo, y lo vivo como si fuera presente todo el tiempo, aunque no sea así. No lo puedo conectar. Entonces, una de las cosas más importantes que hacemos desde la gestión del trauma, desde las terapias complementarias, tiene que ver con volver a conectar esta corteza sensorial, que es la que nos permite saber que hoy estamos acá y que esta es la realidad, no lo que estoy pensando en mi mente, en este trauma que tiene el recuerdo de ese suceso.
¿Por qué buscamos hacer esto? Porque a través de las sensaciones, de las emociones y de las percepciones es como interpretamos el presente y tenemos nuestro vínculo con la realidad. Cuando generamos un trauma, desconectamos alguna emoción, alguna sensación, alguna percepción y perdemos este contacto, este nexo con la realidad. Otra característica que tienen los traumas es que cada vez que evoco el suceso, retraumatizo el cerebro, refuerzo ese conocimiento, ese aprendizaje de la situación que es peligrosa, que es dolorosa y que no sé cómo resolver. Y me estaba olvidando un detalle importante, interesante respecto del trauma, que tiene que ver con en el momento exacto en que estamos viviendo el evento, lo que hace este camino corto al activar la corteza, las amígdalas, es cambiar nuestro sistema de percepción. Nosotros normalmente vemos en visión de tubo, vemos hacia adelante, ¿sí? Y vamos registrando y completando la información de memoria, pero vemos siempre hacia adelante lo que está derecho en nuestros ojos. Tenemos que desplazar la cabeza para poder ampliar nuestra mirada. Cuando estamos en el suceso del trauma, lo que ocurre es se abre la visión y pasamos a tener una visión de foto. Nuestro cerebro hace un escaneo y un registro de una imagen plana y completa de todos los elementos que están presentes en ese momento. ¿Y por qué hace esto? Porque recopila toda la información, todos los elementos que están disponibles para poder identificar a futuro otra situación donde estén estos elementos y saber que eso puede ser una situación muy peligrosa, que no sé cómo resolver y que tengo que estar en alerta. Entonces, el trauma me deja siempre en un estado de alerta. Les voy a contar un ejemplo porque me parece que puede ser más sencillo de comprender, porque por ahí suena como muy técnico todo, muy abstracto. Y tienen que ver con, imagínense que son un gatito que está feliz en la casa y sale al jardín y se trepa a un árbol. Y está tranquilo en la rama del árbol, disfrutando del sol, del calor, viendo los pajaritos, y de golpe aparece un perro que pega un salto, tira el tarascón y casi nos agarra, como gatitos. Como gatitos reaccionamos y salimos corriendo. Ahí puede quedar un trauma. Y dentro de ese trauma, el gatito va a haber registrado todo lo que tenía. No solo la rama, el pajarito que estaba cerca, el ruido que estaba haciendo el pajarito, si había una bicicleta o algún juguete abajo, la bicicleta o el juguete, si había una ventana, la cortina que había en la ventana, los dibujos que había en la cortina de la ventana. A ese nivel de detalles empezamos a recopilar información. ¿Y qué ocurre? El día de mañana, si en algún momento este gatito va caminando por adentro de la casa y se encuentra con que hay una bicicleta, aunque sea de juguete, tirada en el piso, y además hay un dibujo de una frutillita pintado por ahí que dejó un nene de la casa, y en la cortina de la ventana había dibujos de frutillas, el gato va a empezar a temblar, va a empezar a entrar en ansiedad, porque va a empezar a sentir, tengo dos elementos que estaban presentes cuando apareció un perro, entonces acá tiene que haber un perro. Y empieza a estar en un estado de hiperalerta buscando a ese perro. Aunque esté adentro de una casa cerrada, donde no hay perros, no hay olor a perro y no hay nada que tenga que ver con un perro. ¿Sí? Cuando sucede el evento, registramos todos los elementos. Cuando se juntan por lo menos dos de esos elementos que estaban presentes en el evento, se dispara nuevamente el trauma. Esto es el motivo por el cual por ahí una persona puede sentarse y manejar, tener un accidente con un colectivo y va viajando en el colectivo y choca y ahí genera un trauma. Y si va en su auto manejando no tiene problema, pero se tiene que subir a un colectivo, que puede ser un colectivo interurbano, puede ser un micro de larga distancia, no puede y entra en ansiedad. ¿Por qué? Porque en el micro ve todos los elementos que estuvieron presentes en su trauma.
o por ahí había alguien con campera roja y había además un paraguas. Y puede ser que un día caminando por la calle se larga a llover y se cruza a una persona que tiene una campera roja y a otra con un paraguas y entra en crisis. ¿Y tiene lógica? No, no tiene ninguna lógica. Pero para él, para su cerebro, son dos elementos que estuvieron presentes en esa situación de riesgo que no pudo resolver. Entonces genera de nuevo la reacción, la respuesta, porque necesita resolver, porque lo vive como si fuera presente. ¿Cómo hacemos para romper este círculo de desconexión? Es volviendo a conectar la corteza sensorial, porque es la corteza sensorial la que nos permite saber que estamos presentes, ¿sí? Los traumas se resuelven cuando el cerebro logra una de dos cosas. O bien puede comprender que tiene los recursos para gestionar y resolver la situación, o bien puede comprender que ese elemento que genera esta reacción no es real, no es presente, no es actual, ¿sí? Entonces, eso lo logro si vuelvo a conectar mi corteza sensorial y vuelvo a conectar con la realidad, con el presente. Y puedo ver por separado que un dibujo de una frutilla es un dibujo de una frutilla, que una bicicleta mini es una bicicleta mini, y que si estoy adentro de una casa cerrada y no hay olor a perro, no hay ningún perro. No necesito estar en un estado de hiperalerta para poder protegerme del perro. Otro tema muy importante con respecto a los traumas es que precisamente lo que hace es elevar nuestro nivel de estrés, porque esta alerta necesaria para protegerme de cualquier elemento que pueda volver a suscitar nuevamente el evento, hace que tenga mi estrés constantemente arriba y esté observando y escaneando todo el tiempo la realidad para encontrar dónde está ese agresor o eso que me detonó el evento traumático. Este estado de hiperalerta lo que hace es consumir recursos que se deberían estar usando en otras partes del cuerpo. Lo que hace este estado de hiperalerta es que el sistema parasimpático, que es el sistema nervioso que se encarga de la relajación, de la limpieza del cuerpo, de la desintoxicación, nunca termine de funcionar del todo y empiezo a acumular toxinas, puedo terminar generando algún tipo de enfermedad por una intoxicación interna, puedo tener el síndrome inflamatorio, que después dispara un montón de otras enfermedades, y entonces este trauma puede a largo plazo terminar generando una enfermedad. De hecho, a partir de las investigaciones del doctor Hammer respecto del cáncer, lo que él detectó y lo que él observa en los escáneres cerebrales, las manchas que él trata, son traumas, ¿sí? Entonces, no es que linealmente, después de todo trauma, uno va a terminar generando un cáncer, pero sí es lineal que detrás de todo cáncer hay un trauma. Por eso es muy importante aprender a identificarlos y aprender a gestionarlos para poder ir desarmándolos. Porque así como lo armamos, lo podemos desarmar. Y lo que nos brindan las terapias complementarias desde la neurociencia son los recursos para poder accionar y lograr desarticular estos traumas. Uno de los recursos principales que tenemos tienen que ver con la respiración, que es uno de los descubrimientos más grandes que hizo este grupo de investigadores científicos. Y tiene que ver con la importancia que tiene la respiración para lograr todo tipo de cambio y de modificación dentro de nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque la respiración es el idioma del inconsciente. De acuerdo a la forma que respiramos, la velocidad, si lo hacemos por la nariz, por la boca, la parte del cuerpo que movemos para respirar, vamos a estar generando determinados neurotransmisores o determinadas hormonas, ¿sí? En el cerebro o en el cuerpo. Y esto va a permitir activar y desactivar programas que gestionan nuestro cuerpo. Por ejemplo, el estrés. Cuando yo levanto el estrés, genero muchísimo cortisol. Cuando logro bajar el estrés, le doy espacio al sistema parasimpático para que elimine todo ese cortisol que no usé. El cortisol lo necesito para pasar a la acción.
necesito, si yo no usé en una descarga física pasar a la acción, necesito eliminar ese cortisol. Si el sistema parasimpático no funciona adecuadamente, no tengo forma de eliminar ese cortisol de mi cuerpo y se comienza a acumular. Entonces es muy importante empezar a detectar cuáles son los traumas que tenemos